Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los integrantes de este diplomado. Mi nombre es Claudia Peláez, yo soy ingeniera geóloga y hago parte de la Subdirección de Conocimiento y Reducción del Riesgo del DAGRED. Y en esta oportunidad voy a hablarles sobre el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín y cómo este instrumento de planificación aborda la gestión del riesgo de desastres. Ahora vamos a hablar del fenómeno inundación. Las inundaciones están estrechamente relacionadas con la dinámica de los cuerpos de agua, es decir, quebradas, ríos, caños y demás. Entonces, ¿cuándo se presentan las inundaciones? Tengo un fenómeno de lluvias intensas, ¿cierto?, que hacen que el caudal pueda aumentar y pueda superar las barreras, las orillas de los cauces. En ese momento se esparce el agua por desbordamiento y ahí es cuando podemos decir que tenemos una inundación. Obviamente, cuando estas aguas permanecen por un tiempo prolongado, podemos hablar de inundaciones lentas. Cuando no es así, tenemos un poco de pendiente, podemos hablar de inundaciones más rápidas. Pero para eso vamos a mirar este diagrama, que lo que quiere ilustrar es el perfil de un cauce natural en la zona alta hasta llegar a la desembocadura en una quebrada o en un drenaje de mayor orden. ¿Qué pasa en esta zona? En una zona donde tenemos pendientes muy altas, en la cuenca de alta montaña, podemos tener, claro, fenómenos importantes de inundación, pero digamos que se mantienen en una geoforma encañonada, se mantienen en una zona muy estrecha por la configuración misma del relieve. Esta zona, que sería la zona intermedia o zona de transición, es un poco más crítica porque fíjense que hay un cambio de pendiente importante. Este cambio de pendiente lo que hace es que todo lo que yo traigo en esta zona de pendiente alta lo puedo descargar acá. Entonces, si vengo con una gran capacidad de arrastre, un flujo concentrado con además bloques de roca, no sé, material vegetal, una mezcla de sólidos y agua, entonces se puede descargar en esta zona donde hay un cambio de pendiente importante. Entonces digamos que es la zona más crítica, de mayor potencial destructivo, y aquí podemos estar hablando de avenidas torrenciales como tal, que ahorita vamos a abordar ese tema mejor. Aquí en esta zona plana correspondiente a la llanura aluvial, ya tenemos que el régimen energético no es tan alto, la capacidad de arrastre tampoco, entonces se pueden presentar, claro, desbordamientos e inundaciones lentas, pero que no son tan destructivas, no generarían tantos daños o más bien pérdidas de vida. Muy bien, aquí tenemos imágenes nuestras, estamos viendo algunos deprimidos afectados por el desbordamiento de quebradas cercanas. ¿Qué son entonces las avenidas torrenciales? Son fenómenos potencialmente destructivos que se presentan a lo largo de los cauces de las quebradas y drenajes naturales por una mezcla de sólidos con agua. Cuando hablo de sólidos me refiero a los grandes bloques de roca, a los sedimentos en general, troncos, hojas, material vegetal, en fin. Es una mezcla muy caótica que desciende a lo largo del cauce a altas velocidades y con una gran capacidad de arrastre. ¿Qué pasa entonces cuando esto se descarga? Se generan pérdidas importantes en las áreas aledañas a los drenajes por ese impacto de este flujo torrencial que viene a altas velocidades. Es muy común que incluso en los medios se hable de avalancha en vez de avenida torrencial. Esto es algo errado, debemos cambiar pues como el chip. No se trata de una avalancha, las avalanchas son otro tipo de fenómenos, entonces empecemos a hablar en la terminología correcta. Estas son las características principales de los cauces cuando hablamos de quebradas muy torrenciales, ¿cierto? Tenemos en el cauce bloques muy grandes en reposo que sabemos que en algún momento de la historia fueron arrastrados por esa misma corriente natural, entonces tenemos un indicio de cuál es el carácter torrencial de la quebrada. Es por esto que en las cuencas de alta montaña tenemos una alta probabilidad de que se desarrollen avenidas torrenciales, porque tenemos vertientes que además son muy empinadas,
donde es muy probable que se presenten movimientos en masa de diferentes tipos, flujos, deslizamiento, caída de rocas y demás. Y todo este material que se acumula en el cauce puede ser arrastrado por esa corriente. Entonces aquí, como vemos en las imágenes, tenemos movimientos en masa asociados a los cauces de drenajes naturales. Ese es un escenario típico para la ocurrencia de avenidas torrenciales. Casos conocidos tenemos varios, por ejemplo, Salgar en Antioquia, un caso un poco más reciente y más recordado, Mocoa, en el año 2017, pero algo más local tenemos por ejemplo la quebrada del Barro en Bello y la quebrada de la Picacha en la vereda Aguas Frías del corregimiento de Altavista también, donde se han generado avenidas torrenciales que han generado muchos daños, no tanto pérdidas de vidas humanas, pero sí muchos daños en épocas recientes. Ya teniendo como en la cabeza los conceptos de estos tres fenómenos y entendiendo un poquito por qué se producen y qué tan destructivos pueden llegar a ser, vamos a hablar del plan de ordenamiento territorial y cómo se abordan dentro de la zonificación de amenaza y riesgo. Para eso traigo esta imagen donde podemos ver nuestro Valle de Aburrá, específicamente Medellín, vertiente oriental, vertiente occidental, todas estas son zonas rurales, nuestros corregimientos, este es Santa Elena, pero vemos cuál es nuestro contexto local geomorfológico para entender un poquito por qué nos afectan tanto estos fenómenos de los que hemos hablado. Muy bien, la amenaza por movimiento en masa en nuestro territorio, específicamente en Medellín, tiene esta categorización, ¿cierto? Las zonas verdes son zonas de amenaza muy baja, donde tenemos zonas de muy baja pendiente, donde no hay evidencias de que se hayan presentado procesos de remoción en masa o movimientos en masa. Las zonas que se representan con el color amarillo son zonas de amenaza baja, ¿cierto? Donde la densidad de movimientos que de pronto se han registrado es mínima. No hay evidencias de que se presenten pues movimientos tampoco o procesos morfodinámicos y en general la probabilidad es mínima, la probabilidad de que se desarrollen estos movimientos. En naranja tenemos las zonas de amenaza media, aquí ya sí tenemos más probabilidades de que se desarrollen movimientos en masa, tenemos mayor densidad de registros o de antecedentes en nuestros inventarios. Y tenemos, digamos, factores antrópicos que pueden ayudar a detonar estos movimientos. Finalmente, las zonas de amenaza alta vemos que se concentran sobre todo en las zonas de mayores pendientes, es decir, en las zonas periféricas del perímetro urbano de la ciudad y sobre todo en los corregimientos donde tenemos zonas muy montañosas. Entonces allí sí se presenta una alta probabilidad de que se desarrollen estos movimientos por acción del agua, de las actividades del hombre, de los sismos y demás. Y además tenemos una alta densidad de registros. Bueno, para hablar de inundaciones quería traerles esta imagen donde podemos ver la riqueza hídrica que tiene nuestro Valle de Aburrá y específicamente Medellín. Fíjense la cantidad de drenajes que tenemos y si a cada drenaje le asociamos una probabilidad de inundación o de avenida torrencial, fíjense el potencial de fenómenos destructivos que podemos tener en nuestro territorio. Entonces, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial, tenemos este mapa de amenaza por inundaciones, donde las zonas de amenaza muy baja hacen referencia sobre todo a esas zonas que se pueden inundar pero por escorrentía, es decir, por lluvias y empozamientos. Las zonas que se representan de color amarillo hacen referencia a estas zonas también aquí en el fondo del valle, muy asociadas al río Medellín y sus afluentes, donde se pueden presentar desbordamientos, pero sin que se generen pérdidas de vidas y daños mayores. Las zonas representadas con el color naranja son zonas de amenaza media, también muy asociadas a estas zonas de pendiente
moderada a media, donde se pueden presentar desbordamientos, pero ya sí con pérdida de vidas, porque también hay implícitos procesos de socavación de orillas, por ejemplo. Finalmente, las zonas de amenaza alta ya hacen referencia a estas zonas que pueden resultar afectadas, sobre todo asociadas a los drenajes de mayor orden y los más importantes de la ciudad, como son la quebrada Santa Elena, por aquí, la quebrada La Iguaná, las quebradas Ana Díaz, La Picacha, la Altavista en el corregimiento de Altavista, la quebrada Doña María y sus principales afluentes en San Antonio de Prado. Y ya para el caso de Palmitas, la quebrada La Sucia y la quebrada La Frisola, que vierten sus aguas ya al río Cauca. Muy bien, la amenaza por avenidas torrenciales, fíjense que se concentra mucho en los drenajes que acabamos de mencionar, en las zonas de alta montaña sobre todo, fíjense en los corregimientos cómo es de representativa esta amenaza. Básicamente, las zonas de amenaza alta por avenida torrencial son todas las zonas donde ha existido una evidencia, donde existe una evidencia de que ocurrió una avenida torrencial. ¿Por qué? Por ser un fenómeno completamente destructivo, un fenómeno que, aunque no es muy recurrente, puede generar afectaciones muy importantes en términos de pérdidas de vidas humanas y en general pérdidas de unidades productivas, infraestructura y demás. Estas son las zonas de riesgo que se establecen en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín con base en los tres fenómenos que acabamos de mencionar. Fíjense que lo que se representa de color naranja son las zonas con condiciones de riesgo y lo que se representa de color rojo son las zonas de alto riesgo no mitigable. Ellas se concentran sobre todo en las zonas periféricas de la parte urbana pues, del municipio de Medellín, y en la parte rural, en los corregimientos, porque tenemos características topográficas y geológicas muy particulares que favorecen la ocurrencia de todo este tipo de fenómenos. Aquí traigo una imagen para que aterricemos un poquito en nuestras características topográficas. Fíjense que las zonas se concentran sobre todo en las vertientes de alta pendiente, donde el urbanismo ha sido muy acelerado y ha sido muy descontrolado. Aunque la escala vertical está un poquito exagerada, sí podemos ver cómo las zonas se concentran especialmente en las áreas de alta pendiente. Fíjense que en el fondo del valle son muy limitadas y, por ejemplo, estas están muy asociadas con la presencia de escombreras, botaderos de basura o llenos antrópicos en general. ¿Qué son las zonas con condiciones de riesgo? Vamos a hablar de ellas, cómo se manejan y cuáles son sus principales restricciones. Las zonas con condiciones de riesgo son esas zonas que se clasifican como de amenaza alta, pero que están urbanizadas, ¿cierto? Donde encontramos equipamientos de salud, de recreación, equipamientos educativos, donde encontramos vivienda en general, encontramos vías, senderos, infraestructura en general y servicios públicos. Estas zonas se consideran como suelo de protección y requieren, el POT es muy enfático cuando dice que estas zonas requieren estudios de riesgo de detalle. Más adelante vamos a hablar de esto, de qué se tratan estos estudios. ¿Qué no se permite en estas zonas? Otorgamiento de licencias urbanísticas, no se permite la prestación de servicios públicos convencionales, pero obviamente como se trata de realizar estudios de detalle, estudios que deben ser priorizados y que no se realizan de la noche a la mañana, entonces mientras se llevan a cabo estas acciones, sí se pueden desarrollar obras de mitigación, obras que permitan mejorar un poco la calidad de vida, reducir el riesgo, mientras que se adelantan estos estudios que me van a dar como el diagnóstico definitivo de la zona y cuáles son las medidas de intervención. Las zonas de alto riesgo no mitigable son igualmente estas zonas que se caracterizan por tener una alta amenaza, donde también tenemos urbanismo, ¿cierto? Tenemos viviendas, infraestructura vial, infraestructura de servicios y demás elementos expuestos. ¿Qué hace que la zona sea no mitigable? Es decir, que no se puedan
desarrollar acciones o medidas de intervención para recuperarlas y para salvarlas. Primero, que haya antecedentes importantes, antecedentes que hayan ocasionado afectaciones a la infraestructura o incluso pérdida de vidas. También que haya eventos recientes, que se hayan registrado recientemente, que se tengan proyectados ya procesos de reasentamiento a corto y mediano plazo, y finalmente zonas donde existan llenos o escombreras potencialmente inestables. Estos llenos se caracterizan porque tienen una probabilidad de deformación muy alta. Estas zonas también son consideradas como suelo de protección y hay restricciones mucho más específicas para ellas. No se permiten otorgar licencias urbanísticas, no se permiten hacer construcciones, adecuaciones del espacio público, no se permite la prestación de servicios públicos tampoco, mucho menos el desarrollo de escombreras. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la alternativa o cuál es el paso a seguir cuando se declara que la zona es de alto riesgo no mitigable? Iniciar procesos de reasentamiento de población, pero tampoco se hacen de la noche a la mañana, también obedecen a una lista de priorización. Entonces, mientras se surten estos procesos, lo más sano también es desarrollar obras de mitigación menores, que no sean pues obras muy robustas, pero que permitan reducir el riesgo y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Es muy importante que una vez efectuado este proceso de reasentamiento, estas zonas queden despejadas para realizar actividades como de recreación y determinar la viabilidad de desarrollar ecoparques o espacios públicos que no sean de ocupación permanente. Entonces, ¿qué son los estudios de riesgo de detalle? Ya sabemos en qué casos debemos hacer estudios de riesgo de detalle, cuando nos encontramos con zonas con condiciones de riesgo como las que se representan aquí en color naranja. Simplemente se trata es como de hacerle un zoom, vamos a ver, un zoom a estas zonas con condiciones de riesgo, ¿cierto? Para determinar cuáles áreas al interior de estas zonas pueden ser mitigables y cuáles definitivamente no pueden ser mitigables. Básicamente se establece con base en un análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo cuáles zonas pueden ser recuperadas a través de la implementación de obras de mitigación y cuáles deben ser esas obras. Incluso el estudio va más allá, cuáles son los presupuestos, cuáles son las cantidades de obra. Listo. Para caracterizar entonces la amenaza, que va a ser el insumo primordial para llegar al riesgo, nosotros tenemos que saber cómo está conformado el suelo cuando estamos hablando de movimientos en masa. Para eso hacemos una serie de sondeos exploratorios, es decir, unas perforaciones, unos apiques que distribuimos en toda el área que yo quiero estudiar. Necesito conocer el suelo, cómo está estratificado el suelo, cuáles son las propiedades geomecánicas de estos suelos, para poder hacer un análisis de estabilidad, dónde puede fallar, cuál sería el alcance de un posible movimiento en masa, cómo sería su propagación. Para esto, entonces, hacemos sondeos exploratorios, como les dije anteriormente. No es más que extraer muestras de suelo, así como vemos en la imagen. Estas muestras se almacenan y se llevan al laboratorio. En el laboratorio se hacen ciertos ensayos para conocer cuál es la resistencia del suelo y poder generar unos modelos, como lo estamos viendo ahorita. Fíjense que este es el perfil de una ladera cualquiera. Ya tenemos o ya sabemos cómo está conformado ese suelo. Por ejemplo, sabemos que aquí hay un hielo antrópico porque las muestras me permiten determinar el origen de los materiales. Sabemos que aquí hay un suelo que está in situ, es decir, que no se ha movido, que es un suelo que permanece ahí, que se ha desarrollado por la degradación de la roca. Y finalmente tenemos que a mayor profundidad tenemos la roca. Con esta información y con los valores obtenidos a partir de los estudios, de los ensayos mejor de laboratorio,
podemos hacer la modelación y realizar los análisis de estabilidad que me van a permitir decir, no, la ladera es muy estable o definitivamente no es estable y hay que desarrollar obras para estabilizarla. Para el caso de las avenidas torrenciales es algo parecido, se pueden estimar los caudales máximos de los cauces, ¿cierto? Se estima la cantidad de agua escorrentía esperada de acuerdo con ciertos registros de precipitación de series históricas y finalmente tenemos las posibles manchas de inundación que podrían afectar alrededor de un determinado cauce. Para el caso de corrientes torrenciales, como lo que vemos en la imagen, una mezcla muy caótica de agua con sólidos, el criterio geomorfológico es muy importante, es decir, definir, aquí como lo vemos, cuál es la llanura aluvial, ¿cierto? Donde se marca el límite entre las llanuras y los depósitos de antiguas avenidas torrenciales. Es muy importante para establecer esas posibles manchas de inundación y áreas de afectación de posibles avenidas torrenciales. Aquí en esta animación podemos ver cómo se puede afectar un territorio como el nuestro por la ocurrencia de lluvias y el desarrollo de múltiples procesos como flujos, deslizamientos, caída de rocas y demás. Cómo se afecta nuestra infraestructura, viviendas, servicios públicos, equipamientos. Muy bien. Cuando tengo caracterizada la amenaza, paso a hacer un análisis de vulnerabilidad. O sea, lo que yo quiero saber es cuáles son esos elementos expuestos, qué tan frágiles son, dependiendo de sus características constructivas, y cómo esos fenómenos o la intensidad del fenómeno me podría afectar estos elementos. Entonces, para eso, ¿qué tenemos en cuenta? ¿Cuáles son los sistemas de cimentación de las viviendas? Estos son casos muy típicos de nosotros, donde tenemos unas columnas de secciones muy malas, cimentadas muy superficialmente, o donde tenemos vallados, como comúnmente los conocemos, en roca, donde tenemos cimentaciones simplemente superficiales, o mejor dicho, no hay cimentación, la estructura no tiene ningún tipo de cimentación. Cuando hablamos de estacones de madera, por ejemplo, fíjense la alta vulnerabilidad de estas estructuras, o de enrocados o ciclópeos, como también los conocemos, o finalmente estructuras mucho mejor diseñadas, cimentaciones con grandes cantidades de refuerzo, profundidades de desplante adecuadas, en fin, tenemos como todo tipo de cimentaciones posibles. Es necesario analizar los daños existentes, por ejemplo, las grietas, las dilataciones en las juntas entre los muros, la carencia de traba entre los muros, las deflexiones de las losas, de los largueros de las cubiertas, las deficiencias en general constructivas, la pérdida de cubiertas o de algunos elementos, pues por deterioro avanzado y por degradación a lo largo de los años, carencia de mantenimiento y demás. Tenemos que analizar, además de las viviendas, construcciones, edificaciones, las redes de servicio, por ejemplo, red de alumbrado público, las redes de gas, fíjense, por ejemplo, la infraestructura vial, todo lo que tiene que ver con vías y senderos, todo eso también entra en el análisis de vulnerabilidad. Finalmente, yo tengo una caracterización de la amenaza y una caracterización de la vulnerabilidad. Ya sabemos que el riesgo es una combinación entre ambos componentes y así obtengo un mapa de riesgo. En este caso particular, tenemos, por ejemplo, que la zona representada con amarillo es riesgo medio, la zona roja es alto riesgo no mitigable y la zona naranja es una zona de alto riesgo mitigable. En esta zona es donde se proponen las obras de mitigación. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero en esta zona roja,
¿Cuál sería la opción? Ustedes ya lo deben saber, el reasentamiento. Es una zona no mitigable y esa es la única opción que propone el Plan de Ordenamiento Territorial. En estas zonas mitigables, entonces, se deben proponer obras o medidas de intervención, sea estructurales o no estructurales. Por ejemplo, teniendo todo el modelo ya establecido con toda nuestra estratigrafía, es decir, cómo está constituido el suelo, cuáles son los parámetros, todo lo que hablamos en la etapa de amenaza, podemos diseñar obras, modelarlas para saber si realmente pueden garantizar la estabilidad o no de la ladera. Cuando hablamos de obras de mitigación, hago referencia a obras de contención, obras de drenaje, ahorita las vamos a ver. Para el caso que estamos viendo en este momento, tenemos entonces un diseño de diferentes obras, aquí las podemos ver en planta, para que toda esta zona se pueda recuperar y no tengamos que generar un proceso de reasentamiento para una zona tan densamente poblada. Entonces aquí estamos hablando de estructuras de contención, mallas ancladas y demás. Aquí las podemos ver un poco mejor. Pantallas en pilas para contención, obras de drenaje en general, drenes para extraer el agua de las laderas, morteros lanzados para impermeabilizar y proteger pues, ante la acción erosiva del agua, gaviones, muros de contención vaciados, filtros para evacuar el agua subsuperficial, muros aligerados, anclajes activos y pasivos, incluso trinchos, algo un poquito más artesanal, trinchos para control de erosión, en fin, hay múltiples medidas de intervención. Se me olvidó mencionarles esta, que es una conformación, un perfilado para mejorar la geometría y mejorar la estabilidad. Hay un sinnúmero de obras que se pueden desarrollar, pero debemos tener ese respaldo técnico del estudio para estar más tranquilos y poder garantizar realmente la estabilidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de medidas estructurales de obras que se han desarrollado en nuestro municipio, el antes y el después. Fíjense cuál es el cambio, no solo visualmente, sino lo que representa para la población estar protegido y tener una garantía de seguridad, es muy importante. Pero entonces, ¿qué pasa cuando definitivamente no podemos desarrollar obras de mitigación porque el análisis costo-beneficio nos dice que no es viable, ¿cierto? Que resulta más favorable reasentar 5, 6, 7 familias que desarrollar una obra de mitigación, por ejemplo una pantalla en pilas, un muro de contención de 5.000 millones de pesos. Ahí es cuando empezamos a hablar de procesos de reasentamiento. Los procesos de reasentamiento no son exclusivos pues, de las zonas de alto riesgo no mitigable del POT o de las zonas que se declaran de alto riesgo no mitigable después de realizar un estudio juicioso de detalle. Nosotros desde el DAGRED también realizamos inspecciones técnicas día a día donde encontramos situaciones de riesgo inminente, donde es necesario recomendar la evacuación definitiva e iniciar un proceso de reasentamiento puntual. Entonces ya tenemos 3 escenarios donde los procesos de reasentamiento son, digamos que la acción más inmediata a desarrollar. Es muy importante tener en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial cuenta con una priorización de acuerdo con todos los análisis de vulnerabilidad que están detrás de toda la zonificación. Es una priorización, un listado donde se relacionan los barrios que deben ser atendidos de manera inicial y prioritaria, pero en general lo importante es que tengamos claro que estas zonas de reasentamiento deberán ser efectivas en algún momento. Soñamos con que estas zonas de verdad se puedan despejar, que las familias puedan ser reubicadas y se les pueda garantizar total estabilidad y total seguridad, así como vemos en la imagen, pasar de unas condiciones tan precarias como estas a vivir en condiciones seguras, dignas. Esa es como
la idea. Y realmente estas zonas que serían despejadas no deberían ser ocupadas nuevamente. Para eso necesitamos que haya un control urbanístico muy eficiente, porque estas zonas deben permanecer así, sin ocupación. Obviamente habrá que realizar algunos tratamientos para que esto sea así, y la autoridad ambiental deberá encargarse de estas zonas, pero sí deberían mantenerse despejadas para garantizar que otras personas no ocupen y no vuelvan a asumir los mismos riesgos de las personas que ya fueron reasentadas. Con esto termino la presentación. Espero que haya sido un gran aprendizaje para ustedes. Cualquier duda que tengan me pueden consultar al correo claudia.pelades@medellin.gov.co. Estaré atenta a resolver cualquier tipo de inquietud y espero que sea un diplomado de mucho provecho para ustedes. Hasta luego.